bienvenidos nuevamente a Escenarios. Hoy se encuentra con nosotros, lo hemos buscado y supimos que estaba muy ocupado, pero hizo un espacio para venir. Gustavo Posse, intendente de San Isidro. Gustavo, muchas gracias por venir a Escenarios y compartir un pedacito de tu gran y enriquecedora historia. Gracias por venir. Bien, Celina, un gusto grande estar acá. Gustavo, detrás del intendente de San Isidro y toda una historia increíble, hubo un niño que era como... Yo te veo travieso, no sé, pero creo que eras como muy travieso. Contame. Familia normal, papá médico, pediatra. Eso ya no era tan normal porque en aquella época ser hijo de un pediatra era como ser hijo de un astronauta, ¿no? Ah, ¿sí? Se veía como... Había dos cosas que me vinculaban. Una, que antes de que yo naciera mi padre había sido intendente. Había sido intendente con 24 años y era pediatra ya desde los 22. Así que se lo conocía mucho por cómo había sido, un cambio enorme que había hecho en San Isidro en aquella época. Y después la cuestión era que los chiquitos vinieran a la casa de la mano de sus padres cuando se sentía mal y él no abría el consultorio, los atendía en el living. O me acuerdo que tenía un auto muy bueno, porque con ese auto se trasladaba a todos los lados donde lo llamaran. En aquella época no había celulares. Claro. Entonces... él con ese auto, yo muchas veces lo acompañaba en las visitas médicas, y que eran a lugares con barros, con zanjas, y la chaqueta blanca. Militaba sin darse cuenta, ya hacía, militaba sin militar. La chaqueta blanca era algo que a la gente le apasionaba, que se acercara alguien al barro, o al lugar que tuviese asfalto, pero que se acercase alguien con la chaqueta blanca, y si era de tarde o era fin de semana, lo acompañaba. ¿Y vos estabas ahí, veías cómo tu papá daba diagnósticos, los mandaba? Se defendían con nada, pobres médicos, ¿eh? Hoy un médico, vos llamás al pediatra y te dice, bueno, llévalo a la guardia D y al materno infantil de San Isidro y que ahí me llamen. Y a las 8 de la mañana, supongo que hay una internación, va el médico y mira y intercambia con sus colegas. Y en aquella época un pediatra era... Y aparte hacía diagnóstico sin tecnología. Sin nada. O sea, era llevaban el estetoscopio, el aparatito para tomar la presión, el aparatito para mirar los oídos y mirar los ojos y mirar las fosas nasales y nada más. Pedían un perfil de sangre hoy y lo tenían dentro de 5 días, que ya era otro paciente. Claro. Y me acuerdo ¿por qué el auto siempre era un auto bueno, un auto importante, ¿no? Porque a veces el médico, en este caso mi padre como pediatra, decía, bueno, listo, hay que arroparlo, y se llevaba a los padres hasta un lugar acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. No había, como hoy hay en San Isidro, un hospital materno infantil de complejidad, terapia intensiva neonatal, terapia intensiva infantil, por eso son de alta complejidad. Tenían que venir acá al hospital de niños, al Garham, etc. Tu papá hacía ambulancia. Claro. También. Si la decisión decía... Bueno, no había ambulancias que vinieran. Por eso tu papá hacía, o sea, si tomaba la decisión y se iba con vos, con la familia y con el nene, iban todos. Sí. O sea, no sabías cuándo volvías. Lo internaba, ayudaba a internarlo, hacían todo el intercambio y tal vez ocurría que volviese un poco más a la noche a casa con mi padre y que mi mamá estuviese enojada. Claro, bueno, con tu papá, porque vos eras... ¿Qué hiciste con el nene? ¿Qué hiciste con el nene? Te lo llevaste a las 2 de la tarde y no volviste más. ¿Cuántos años tenías más o menos, recordás? Y lo acompañé desde los 4 o 5 años. Ah, muy chiquito. Sí. Bueno, eso también era compartir al papá que no era profesional, o sea, era una salida con tu papá, porque encima de que él fuera, era la salida con tu papá. Y esto de tener las puertas abiertas de tu casa por su profesión, esto de recibir niños, ¿lo vivías como algo normal y natural o veías que en otras casas eso no pasaba y te hacía como te sentías importante. Te sentías importante. Aparte de tu padre muy querido. Sí. Entonces, no solamente respetado, porque uno puede respetar a un montón de personas y que queda ahí. Tu papá ha sido, hasta por los periodistas, te lo digo con toda la devoción, muy respetado y muy querido. Entonces esto era mi papá. Te sentías importante. Te sentías importante. Eras chiquito pero grande. Te sentías importante. Y después venía la cuestión de que también lo veías dibujado el apellido en las calles. Entonces eras chiquito y veías dibujados carteles viejos, carteles de cuando vos no habías nacido. Claro, eran épocas militares, entonces vos no entendías de qué quedaban los carteles esos y medio ibas vinculando por qué hablaban de él, por qué lo de ser médico y el hecho de que había sido intendente. ¿Pero vos entendías? No lo entendías. Lo vi después, De hecho, lo vi en la función pública cuando yo tenía 18 años. Pero ya más grande, con capacidad para comprender. Pero a mí me queda registrado... Era papá famoso, digamos. A mí me queda registrado él como pediatra, ¿no? Lo otro ya lo vi adulto. Lo viste adulto, pero él era pediatra. Sí. ¿Y con qué jugabas? Contame. ¿Potrero o infantable?
el fútbol, era mucho fútbol. Jugué al tenis, pero al tenis con escuela, etcétera. En cambio, lo que viene en la sangre es fútbol. Tengo una anécdota que siempre la cuento. Resulta que éramos chiquitos, supongamos estaba, no sé, en 5º grado, y están por empezar las vacaciones de invierno y fallece el general Perón, que era presidente de la Nación en aquel momento. Y entonces nosotros queríamos jugar al fútbol en los barrios, todo el mundo estaba consternado porque hubiesen sido peronistas, radicales, lo que fuese, lo hubiesen votado o no, había fallecido el general. Era figura emblemática del Claro, muchos decían pobre porque en realidad esto le pasó por haber vuelto a trabajar, tal vez no tenía la... Bueno, y caminaba. Y entonces nosotros, los chiquitos, queríamos jugar al fútbol, pero también estábamos en el medio de ese medio, no queríamos romper ese luto que vivía el país. No encontraban el espacio y el clima para poder agarrar la pelota y patear. Ese luto tan largo. Entonces, hay un potrero que nos criamos ahí a 3 cuadras de mi casa, a 2 cuadras. Entonces fuimos al potrero, teníamos la pelota ahí a un costado y dijimos, bueno, hicimos un minuto de silencio y empezamos a jugar al fútbol. Hicieron un minuto de silencio. Claro. Bueno, pasa que eran muy educados, ante todo el respeto, pero tenían que jugar. Sí, pero queríamos jugar. Pero era la realidad de ustedes. Uno cuando es chico ve los hechos históricos y los analiza cuando es grande. Cuando es chico uno sigue vos ves consternado un montón de gente y vos decís, bueno, está bien, pero no es tu tema, es el tema de los otros, digamos. Lo tuyo era la pelota y la jugada al potrero. Y volver embarrados. De hecho, muchos de los con los que jugamos siempre, algunos llegaron a jugar en primera. Había una característica que siempre la recuerdo, que es muchos rotos. Hoy nos cuesta armar un partido con todos los amigos que jugamos al fútbol. Sí, pues son amigos tuyos de toda la vida. Vos conservás amigos del potrero. Seguimos juntándonos todos. Sí. Y aparte, lo que tenía la Argentina, que era que el hijo del obrero, el hijo del médico, estábamos todos juntos y todos luchábamos por estudiar, y aun cuando ellos jugaban al fútbol y muchos llegaron a primera, después intercalaban el estudio con el entrenamiento, y después cuando se cortaba la carrera futbolística tenían la oportunidad, y en mi caso yo tenía la oportunidad de poder seguir estudiando y de estar en contacto con ellos. Y hoy, tantos años después, seguimos juntándonos a comer asado y a armar un partido, pero los mejores están todos rotos, ¿no? Claro, claro. Los que jugaron en primera. Sí, los que menos jugamos todavía seguimos vigentes. ¿Vos soñabas con ser jugador de fútbol? Sí, era una posibilidad de chico. Llegué a probarme en 2 clubes, jugué poquito, uno de ellos fue en Almagro, pero en realidad tenía más mente más que de futbolista. No aguantaba tanto el tema de lo del entrenamiento o lo de postergar el estudio, o que se me armara mal la cuestión del colegio por el tema del entrenamiento. ¿Era un tema tuyo o era mandato familiar? ¿Qué se hablaba en la mesa familiar? Tu mamá, pobre santa, tres varones. Es una casa como hoy, es una casa de lucha, que es la casa, o sea, esas casas tenían un mandato, que es que había que tener una profesión de base. Claro, por supuesto. Entonces, lo que ellos querían era que vos tenías que ser médico, ingeniero... abogado, doctor, profesional. Sí. Sobre todo eran profesiones de base de esas fuertes, ¿no? Sí. Y en el caso de lo de mi papá, él miraba mucho el ejercicio liberal de la profesión, que fuese una profesión que no tuvieses que depender. Y entonces el hecho de ser abogado, si bien él era médico, le dio una satisfacción muy grande. Te daba... Mi mamá era abogada. Claro, tu mamá era abogada, por eso. Por algún lado, a veces uno no agarra nada de los mandatos. Sí, el tema de poder educar a sus hijos, y uno se encuentra repitiendo la historia cuando te escuchás hablar y no podés creer que estás diciendo lo mismo que te dijeron tus padres hace 20 años atrás. Pero la cuestión fuerte hubiese venido por el lado de lo de mi padre, de haber seguido siendo médico. De hecho, ninguno de los hermanos fue médico, ¿no? Que hoy sigue siendo una carrera durísima, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate que hay un CBC especial para medicina. Sí. Medicina sigue siendo la UBA. Yo soy de familia ubista, ¿no? Sí. Y a veces hay carreras que no se pueden seguir en la UBA porque dan ventaja respecto de las privadas. Si bien todo aquel que estue y se preocupa, después sale adelante. Sí, por supuesto. Pero hoy fíjate que el 90% de los chicos que se presentan al CBC de la UBA no lo cruzan, ¿no? Lo cual da idea de la dificultad y la distancia entre el secundario y... Cuando tu padre se recibe, cuando tu padre estudiaba, siguen viniendo igual, pero venían de un montón de países limítrofes a estudiar acá medicina. Hoy sigue siendo. Pero en ese momento era como mucho más, digamos, y más estudiar en la UBA, recibirte en la Argentina de médico en la UBA era como ser, no sé, Dios, un Imagínate científico. cómo era la cuestión de lo de la educación, esa matriz de la educación, el progreso. Mi padre termina el secundario, termina 4º año, da libre las materias de quinto, en un colegio prestigioso al que yo también fui, que es el Nacional de San Isidro. En aquella época era Nacional de Buenos Aires, el Pellegrini y el Nacional de San Isidro.
Y de hecho llevé adelante una ley que fue para que el Nacional de San Isidro estuviese dentro de la Universidad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y vos sabés que él termina cuarto año, hace las de quinto y hace el ingreso a medicina, todo junto. Terminó entrando a medicina a los 16 años. Sí, sí, bueno, era un genio. Yo creo que igual tu madre y tu padre les dieron a ustedes la oportunidad de elegir. Porque a veces este mandato de, bueno, haz lo que quieras, pero inconscientemente como que te dicen médico. No tenías oportunidad, profesión de base. Sobre todo si fuese liberal, de esa que no dependía. Bueno, pero no tenías el mandato de ser médico, de hecho ninguno de los tres. O sea, dentro de... Había una rama un poquito más abierta para elegir, abogado o lo que fuere. Pero ¿y la política? ¿Soñabas con la política? ¿O fue algo que te trajo? Estaba en una casa donde había mucha sensibilidad. Tal vez no tanto ideologismo, pero lo que había era mucha sensibilidad de pobre gente, perdió el trabajo tal persona. Eso es lo que se hablaba en la mesa familiar. Cerraron tal fábrica, se abrió tal lugar, era lo negativo, lo positivo y siempre... Y bueno, cuando tuve la oportunidad de... A los 14 años entré a la Escuela de Formación del Desarrollismo. Tuve la oportunidad de conocerlo a Rogelio Frigerio. Tuve la oportunidad de, bueno, después en la Escuela de Formación estaba Octavio Frigerio, Carlos Afore, gente importantísima. Un pensador muy importante que se llamaba Marcos Merchensky. Y bueno, después el radicalismo me dio la oportunidad de actuar en política, pero mi primera formación fue en el desarrollo. Pero ahí ya te hacía ruido que tu padre había sido intendente y pensabas que la política era una posibilidad, o lo hacías porque básicamente te querías formar por esto de lo social. Porque tu padre te lleva a lo social del momento que entraba a una casa y se encontraba con la dificultad, ¿no? No solamente con el chico enfermo, sino con el contexto social. Él tenía mucho registro del otro. En eso era un chico... Cuando me tocan los 14 años ya el plan Martínez Dios hacía mucha eclosión y se notaba la cuestión de lo de la represión. Entonces el país tenía que cambiar. Y entrar por el lado de la formación pensando en que el país podía ser distinto... Ya te hacía algo. ¿Eras travieso además de jugar? Porque sé que ahora corres y todo, pero ¿eras travieso? ¿Soñabas con ser abogado? No, esto era más un mandato, pero en algún momento dijiste, ¿y si soy actor? ¿Eso o no te lo permitiste nunca? Esto de cantar el micrófono. La tara fue el automovilismo. La tara el automovilismo. Sí, y después lo hice. Sí. Y después, bueno, pero quedó ahí, no como que iba a ser un tema... Es la historia del centauro, ¿no? ¿Por qué el hombre cruza buena parte de la humanidad acompañado y arriba de un caballo? Porque se siente que sus extremos son el caballo. ¿Y por qué el hombre dice, la mujer dice, y frené o doblé? Y en realidad el que doble y el que frena es el auto. Pero sigue siendo, la humanidad hace 100 y pico de años la acompaña ahora a la otra forma del centauro, que es el auto. Fierrero total. Sí. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cómo llegaste hasta acá y cómo te ves en los próximos años. Bien, gracias. No se vaya, que hay más escenarios. Cuando uno recibe a alguien en su casa, comienza desde muy temprano a prepararse. Hasta que llegue el momento perfecto. I'm glad you came. Qué bueno que viniste. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ALBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Usted vio alguna vez a una animadora infantil en vivo? Sí, vi a Yuya.
Billulla. ¿Moscardelli le gustan los viajes? Sí, muchísimo. En micro, porque hay que esperarlo en la plataforma. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Decía, yo lo veo muy serio, yo sé que debe tener anécdotas miles de haber sido medio travieso. Sé una que además cuando la leí en tu historia me reía porque me parece que a todos nos pasó lo mismo. Que un día te subiste a un barco de un amigo, te agarró como un tiempito y la oscuridad y no podían volver. Sí. Y cuando volviste, viste la cara de tu santa madre. ¿Y qué pasó? ¿Estaba esperándote? Sí, mi casa es mi casa materna, mi casa ya es en otro lado. Sí, sí, sí. Igual sigue siendo cerca del río, pero era muy poquitas cuadras del río. De la desembocadura del río Luján, el arroyo Sarandí, en el río de la Plata. Sí, sí. Y bueno, me formé ahí y todo, y más de una vez se daba la situación de que se hacía de noche y no volvía en verano. Y una vez sí, la verdad que no es muy recomendable, ¿no? No. Pero mi madre me encerró en la... Se asustó tanto que me llevó de una oreja, cargó la bicicleta arriba del techo del auto, ¿no? Era como un hombre el fuerza. Enloqueció. Sí, me fue a buscar al río y cuando vio que llegábamos en un bote, que era el bote... Claro, era una locura lo que hacíamos. En los botes nos íbamos a pescar, cruzábamos el canal costero y pasaban las chatas areneras. Yo si tuviese un hijo hoy y viese lo que... en la panza, me lo estás contando y digo, si tengo un hijo, pero si fuese chiquito, ¿no? Le enseñé a navegar de otra manera, pero si fuese chiquito y lo viese que amarraba en las boyas donde pasaban las chatas areneras, que hace toda una... Y sin embargo, no me daba cuenta, no nos dábamos cuenta. Y mi madre nos vio volver entrando por el arroyo Sarandí. Ella nos esperaba ahí mi calle de familia materna, en la calle 33 Orientales. Sale un monumento que es el monumento de los 33 Orientales. Ustedes saben que son los libertadores del Uruguay, de la banda oriental. Y ahí me esperaba mi madre y cuando vi ella tenía un Volkswagen y como a 500 metros entrando por el río de la Plata, me dicen, cambiábamos lugar para remar, ¿no? Y me dice uno de los amigos de estos que jugamos al fútbol, dice, me parece que estás tu mamá. Ya le digo, no puede ser. Cuando cambiamos de lugar, miro y era el Volkswagen de mi madre. Y ella y otras mamás. Y estuve encerrado en la habitación no sé cuánto tiempo. O sea, no recomiendo a ningún padre que encierre la habitación en el hijo. Pero ya sabías que tenías... el miedo y el afán de el fútbol cambiar, ¿no? suspendido, el potrero suspendido. Claro. Todas esas cosas seguro que estaban suspendidas. Pero son esas cosas que uno las cuenta y dice que inconsciente, pero cuando uno es chico cree que no pasa nada y que no pasa nada de verdad. Y hay un Dios que nos protege, porque vos lo contás ahora y decís qué horror, pero la verdad que es divertido. Llegás a tu... Y siendo más grande la cantidad de veces que volví nadando y cruzando por el canal costero y saliendo, esto no lo sabe nadie, saliendo a San Isidro, porque a veces lo que vos contabas fracasaba alguna embarcación, algún catamarán, y había que dejarlo en algún lado. El Río de la Plata no es como se ve, sino que tiene bancos. Entonces quedaba embancado en un lugar y se nos hacía de noche y cruzábamos el canal costero. ¿No te hacías nadador? No, cruzábamos para sobrevivir, para volver. Pero digo, o sea, sé que sos maratonista, que te gusta correr ahora y que jugaste al fútbol, pero que eras nadador en el río, no lo sabía. Sí, tuve formación en un lugar que hoy lo repetí en todo San Isidro. Mi padre lo hizo y yo lo repetí en más localidades, que está en el campo de deporte en todas las localidades, y en un lugar en San Fernando, porque en San Isidro no había, cuando era chico se llamaba el CEF número 13, que era del Instituto Nacional de Educación Física. Aprendiste. Ahí sí, ahí tuvimos montones de cuestiones de defensa civil y demás, y hoy en San Isidro hay escuelas de adolescentes en el río. Varias veces me tocó quedarnos y cruzar el canal costero. Desde tu experiencia personal y de todo lo que viviste en tu niñez, aplicás hoy en la Intendencia. O sea, sabés que lo que vos hiciste, otro lo puede hacer. Así que vayan a nadar. Lo quiero para todos. Lo querés para todos. Lo quiero para todos. Y lo que veo en otros lugares, que es bueno, lo quiero también para nuestro lugar. Eso es tener, esto me parece que es tener una inteligencia, porque viste que uno dice, lo hizo fulano, yo no lo hago, esto pasa en la política. Me parece que esto que está bueno, si lo podemos replicar acá, qué bárbaro. ¿Cómo lo hiciste? Hoy a la mañana tocaba, después del trabajo de muchos meses, la firma del convenio, igual ya estábamos trabajando, de la Fundación Conciencia con el municipio de San Isidro por el programa de Cartoon Network, que es el de Basta de Bullying. Y en realidad esto
ya se había practicado, el capítulo del año pasado había sido en el municipio del Tigre. Aprovechando la experiencia de ellos, todo lo que yo hacía en materia de bullying desde el municipio, lo llevé a la avenida esta del convenio con la Fundación Conciencia. Porque justamente... Lo que veo en otro lugar y que en el otro lugar lo hacen mejor, aunque yo ya esté haciendo algo, lo trato de repetir. Y lo que hagamos bien en nuestro lugar y que sirva para que se haga en otros lugares, supongamos las cámaras o el patrullaje municipal, ayudamos, capacitamos para que lo puedan tener en el otro lugar. Esto es lo que hice yo, tomá, replicalo. Y lo que copio de los otros, y lo que aprendo de los otros. Pero eso es fantástico. Muy pocos políticos dicen, copio esto que está bueno que hizo otro, porque da la sensación como que le están dando un crédito al otro. Me parece que esto es muy importante lo que estás diciendo, que tengas esta capacidad de... Bueno, ustedes se han juntado para sumar. No hay islas, no hay islas. Hoy se crece juntos. Sí, hoy se han juntado para sumar. Si miraras para atrás, pues no te pregunté ni cuál fue tu primer trabajo, que supongo que... Sí. ¿Cuál fue? A los 9 años era despensero en un almacén. Pero eso porque tu papá te quería formar, ¿no? Porque todos los chicos de ese barrio habíamos pasado por ese almacén, entonces entre los horarios de colegio atendíamos el fin de semana y después nos íbamos a jugar al fútbol. No, mi amor, me muero. Y no era porque teníamos la necesidad económica, es porque estábamos formados en el trabajo y en el estudio. Había que pasar por ahí. Claro. Eso era como un máster, digamos, ¿no? Era como el lugar, el paso obligatorio. Era bárbaro y salimos todos buenos. Esto de poder aprender la cultura del trabajo, bueno, pero estaba implícito en tu casa, la cultura del trabajo y del estudio estaba. Yo digo que no fuiste lo suficientemente travieso, hay como un niño serio. Pero... No, nos divertíamos, hacíamos. No me querés contar. Nos divertíamos. Pero eso estaba, ese fue tu primer trabajo. A veces, por ejemplo... Hoy te dirían trabajo infantil, no, claro. Me acuerdo que a dos cuadras roban una verdulería. ¿No? Entonces se sienten tiros y demás. Y los vecinos ninguno se movió, porque pensaban, no, deben ser los chicos de pose que deben estar haciendo algo. No. Tenemos, por ejemplo, había... O sea, silenciosos no eran. No, había, por ejemplo, balas de casa, ¿no? Balas de casa, eran balas chicas, pues eran de casa así, de casa menor, ¿no? Y me acuerdo que uno de mis hermanos, Hernán, prende las balas en unos bollos y después la pisa. Cuando la pisa le perfora la bala a un pie. Entonces mi madre se encontraba, salía al jardín y veía un chico tendido y me preguntaba a mí, ¿qué le pasó? Y le digo, no sé, algo le pasa en el pie. Miraba y tenía el pie atravesado. Al hospital. Así era como sufría una madre de 3 varones. No, bueno, pero ustedes eran extremos también, o sea, digamos, esas cosas en esa época eran como vanguardistas de la macana, digamos. O calentar esas mismas balas que encontrábamos de casa y demás. Después mi padre, lo pobre, hacía limpieza de todo, trataba justamente que no acceda un niño, no a un arma, sino siquiera balas. Ponerlas adentro de una parrilla. Y entonces por eso era que los vecinos, cuando había un tiroteo, decían, no, deben ser los chicos de pose. Pero eso es genial además que lo puedas recordar, porque aparte ese niño interno está hoy en la Intendencia de San Isidro construyendo. ¿Qué crees que te trajo hasta acá, Gustavo? Me trajo la posibilidad de poder dialogar, de hacerlo, sabía que se podía hacer de manera distendida. La niñez tiene una característica que es la soledad, ¿no? Hoy lo explicaba justamente cuando trabajábamos el convenio de bullying con la Fundación y con Cartoon Network, con Conciencia, y es un momento de soledad. ¿Vos lo sentís así? Sí, es un momento de soledad. Se está con amigos, se está en familia, pero el niño es básicamente solo. Y me parece que el hecho de haber tenido esa crianza y haberlo podido recordar acá es algo que lo quiero para todos, que más quiero cosas muchísimo mejores, ¿no? Así que me encantó el hecho de poder tener la invitación. Gracias. ¿Y tu valor agregado, tu mayor virtud? Yo sé que esto es difícil, pero vos decís, bueno, no sé, me preparé para y me formé para y mis amigos y mi familia. ¿Cuál sería tu mayor virtud si vos tuvieras que hacer como, no sé, una autorreferencia, una autocrítica de vos? Soy una persona normal, soy sensible y me gusta lo que hago, lo siento como un privilegio que en este país alguien pueda trabajar en lo que le gusta, como te debe pasar a vos. Tal cual. Y ese privilegio da una energía para poder trabajar más. ¿Sos ordenado, perseverante? Estoy formado en un método. Estoy formado en un método que justamente cuando entré a esa escuela de gobierno a los 14 años, a esa escuela de formación que fue el desarrollismo, me dio un método de análisis. Entonces, siempre ustedes van a ver que cuando, supongamos que hay un problema en este edificio, y entonces el que tiene un método de análisis tiene una visión de conjunto y
separa lo prioritario de lo que es accesorio y a partir de ahí empieza a transcurrir su acción. Ese método de análisis es el que me acompaña en todo, en este caso en la acción de gobierno. ¿Te sentís involucrado? Y hace un rato, bueno, fuera de cámara me decías, yo no tengo una visión cortoplacista en esto de, bueno, hace 14 años que estoy y lo vivo todos los días como si fuera el primer día y con intensidad. Pero cuando estás en crisis, tenés la capacidad para correrte, ordenarte, barajar y dar de nuevo. ¿No te involucras emocionalmente cuando hay algo que tenés que resolver? ¿Tenés esta capacidad de verlo de afuera? Sí, trato de que sea así. Es parte del método. Pero la verdad es que vivo... Este año voy a cerrar mi año número 14 como intendente. Parece que te quieren, ¿eh? Te va bien. Me parece que te quieren, que te va bien. Y bueno, sostenemos el hecho de que no haya ya más reelecciones indefinidas, pero que haya autonomía en los municipios. Sí, es decir, está bueno. Todos los intendentes que estamos en esta actividad junto, en este caso nos encabeza Sergio Massa, desde agosto del año pasado, nosotros decíamos, bueno, tiene que haber una oportunidad para que los municipios sean mejores. Entonces, autonomía para los municipios, mejor servicio, mejor obra. Por ejemplo, tener policía municipal autónoma para tener más policías para cuidar de la gente. Pero también eso tiene que ir acompañado de demos el gesto. Así como nosotros con esfuerzo podríamos ser reelectos, hacemos las cosas bien, luchamos. ¿El gesto cuál es? Démosle final al tema de las reelecciones indefinidas y formemos equipos. Así que me dedico también a eso. Yo digo que los que van a gobernar el país en los próximos años van a tener, por decirte una brecha, entre 40 y 50 y pico, ¿no? Porque esto de tus referentes, bueno, tu padre y Frondizi, pero digamos, hay como una camada de capacidad de gestión y de políticos jóvenes y que además se interrelacionan y como dijiste, si no llegamos en grupo, no llegamos, ¿verdad? ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Estás cerrando este ciclo? ¿Cómo te ves vos en los próximos 5 años? Yo sé que tu mirada es más corta, pero ¿cómo te ves? Hay que cambiar en la nación, hay que cambiar en la provincia, hay que cambiar en las provincias, hay que cambiar en los municipios, hay que ratificar las líneas buenas. Así que me veo en ese sentido. Este no es el año electoral, este es el año del trabajo, de la gestión, de la construcción. El año que viene, bueno, hay un proyecto nacional desde la provincia de Buenos Aires. Veremos. Estoy concentrado ahora en lo que tiene que ver con la gente este año. Vamos a ver cómo es la provincia de Buenos Aires. Y vos me preguntás si a lo que es concreto, si estoy capacitado, si califico para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, te digo que sí. Un placer haberte tenido, Gustavo, en escenarios. Realmente haber compartido un pedacito de tu historia y recordar con mucho amor también a tu papá. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la atención. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas, como le digo siempre. Gracias por estar del otro lado y espero que haya aprendido un poquito. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know